Escondí mi salario de arquitecta de $240K de mi prometido. Para él, yo era solo una chica con un suéter de segunda mano. Quería ver cómo trataba a una diseñadora en quiebra fingiendo ser una chica pobre e ingenua. Me invitó a la casa adosada de su madre, pero en el momento en que crucé la puerta. La primera vez que mi futura suegra me miró. Yo estaba en el vestíbulo de su casa adosada en Beacon Hill, sosteniendo una caja de cartón con magdalenas de supermercado. Y sus ojos viajaron desde mis zapatos planos desgastados hasta mi lápiz labial de farmacia. Como si estuviera valorando una mancha en su alfombra. No dijo hola. Dijo, oh, eres más baja de lo que imaginaba. Luego se volvió hacia su hijo y le preguntó si había aparcado el coche en algún lugar donde no avergonzar a los vecinos. Sonreí. Llevaba 3 meses sonriendo entonces, desde que decidí convertirme en otra persona. Mi nombre es Adeline Park. Tengo 31 años, y sobre el papel. Soy la arquitecta principal en una firma que realiza proyectos que la mayoría de la gente solo ve en revistas de lujo. Hicimos la nueva ala de artes escénicas en una escuela privada en Connecticut. La primavera pasada, hicimos una residencia privada de $40 millones en Aspen. El año anterior a eso, mi salario, incluyendo bonificaciones y acciones, rondaba los $240.000 al año. Soy dueña de mi apartamento en el Southend. Conduzco un Volvo arrendado porque me gustan los Volvo, no porque tenga que hacerlo. Pero la noche que conocí a mi prometido en la inauguración de una galería en Newberry Street, llevaba un suéter de segunda mano que había comprado específicamente para la ocasión. Pendientes de la tienda de $1 y el pelo recogido de una manera que me hacía parecer de unos 24 años. Había venido directamente de mi oficina. Pero me había detenido en el baño de una cafetería para cambiarme de la misma manera que alguien que huye de un delito podría hacerlo. Tenía un vaso de papel con vino blanco barato en la mano y una historia ya preparada. Debo explicar la razón por la que hago esto. La razón por la que me convierto en alguien más pequeña antes de dejar que alguien se acerque. Es por mi hermana. Mi hermana Mara es 2 años mayor que yo. Cuando tenía 26 años, se casó con un hombre llamado Brice que provenía de una antigua fortuna de Connecticut. El tipo de dinero que no aparece en las listas de patrimonios netos porque se ha estado acumulando silenciosamente desde el siglo XIX. Brice la amaba, o decía que lo hacía. Hasta que el negocio de construcción de nuestro padre tuvo un mal año. Y ella sugirió que tal vez, solo tal vez, Brice podría ser cofiador de un pequeño préstamo puente. Él no gritó. Ni siquiera discutió. Solo la miró de la misma manera en que miras un abrigo que has decidido donar. Y comenzó lenta y muy cortésmente a desmantelar su vida. Abogados, un acuerdo prenupcial que ella había firmado a los 24 años sin leer realmente. Un nuevo apartamento para él en la ciudad mientras ella se quedaba en la casa de campo para pensar. En un año. Ella estaba de vuelta en la habitación de invitados de sus padres con un bolso Hermès y una botella del Exapro, y no se rió de nada durante casi 2 años. Vi todo eso. Vi a mi madre envejecer 10 años en 12 meses. Y cuando empecé a salir, cuando los hombres empezaron a preguntar qué hacía, dónde vivía y qué tipo de coche conducía, empecé a mentir. No grandes mentiras, pequeñas. Decía que era una asociada junior, no una socia principal. Decía que alquilaba un estudio. Les dejaba pagar la cena las primeras 3 o 4 veces. Me decía a mí misma que era un filtro. Y la verdad es que funcionó. 2 de ellos desaparecieron en el momento en que me ascendieron. Uno de ellos me dijo suave y amablemente que no estaba preparado para estar con alguien por delante de él. Lloré, pero solo durante un fin de semana. El filtro había hecho su trabajo. Así que cuando conocí a mi prometido, cuando él se paró a mi lado en esa galería y me preguntó cuál de los cuadros compraría si el dinero no fuera un problema. Y yo dije el pequeño y feo de la esquina,
porque parecía cómo se siente realmente el dolor. Y él se rió y dijo, yo también. Los otros son solo papel tapiz caro. Tomé una decisión incluso antes de que me pidiera mi número. Lo haría de nuevo. Sería pequeña por un tiempo. Solo para estar segura. Su nombre es Brennan Carile. Tiene 35 años. Dirige la rama de desarrollo inmobiliario de la firma de su familia. Y no tenía idea esa primera noche, ni muchas noches después, de que la mujer de la que se estaba enamorando había diseñado 2 de los edificios por los que pasaba cada mañana de camino al trabajo. Durante el primer mes, le dije que era una diseñadora junior en una empresa que inventé. Le dije que vivía en un estudio en Allston, lo cual, lo admito, es una exageración. Allston es técnicamente posible con mi salario ficticio, pero apenas. Le dejé pagar la cena. Le dejé enviarme Ubers la primera vez que me encontré con él en mi casa. Había pedido prestado el estudio real de mi compañera de cuarto de la universidad por la noche, completo con su estantería de IKEA y sus cuencos de cereal. Le hice un sándwich de queso a la parrilla en su sartén de $9. Y él se sentó en su sofá de segunda mano y dijo que era la mejor cita que había tenido en años. La gente siempre intenta impresionarme, dijo. Tú no intentas impresionarme. Casi se lo cuento entonces. Quiero dejar eso claro. Casi se lo cuento 100 veces en esas primeras semanas. Pero cada vez que abría la boca, veía a mi hermana en la mesa de la cocina de la casa de nuestros padres, mirando su cereal hasta que se ponía blando. Vi la cara de Brise cuando ella había pedido ayuda. Así que, cerré la boca y le hice otro sándwich de queso a la parrilla y me dije a mí misma. Solo hasta que esté segura. A los 3 meses, me propuso matrimonio. Quiero decir que lo vi venir, pero no. No realmente. Estábamos en Vermont en un pequeño bed and breakfast que había reservado porque una vez mencioné que me gustaban las casas antiguas. Se arrodilló en la nieve afuera de la posada con un anillo que, por mi trabajo, podía decir que casi con certeza era el oro de su abuela. Ligeramente desgastado y un diamante de talla antigua que atrapaba la luz como el agua, y dijo: sé que es rápido. Pero nunca he estado menos confundido sobre algo. Dije que sí. Dije que sí antes de pensar a que estaba diciendo que sí. Y cuando volvimos a la posada y él estaba al teléfono llamando a su madre para decírselo, me senté en el borde de la cama con dosel en mi suéter de segunda mano y me di cuenta con un escalofrío en el estómago de que le había estado mintiendo a un hombre con el que me iba a casar. Durante 91 días y su madre me iba a odiar al instante. Tenía razón en esa parte. La señora Carile. Brennan me pidió que la llamara Vivian, pero ella nunca me devolvió la misma cortesía. Así que seguí llamándola señora Carile durante semanas. Abrió la puerta de su casa ese primer domingo y miró las magdalenas que había traído de una cadena de panaderías, como si le hubiera entregado un pájaro muerto. La casa adosada tenía 4 pisos de piedra rojiza restaurada con molduras originales y una escalera en la que se podía filmar una boda. Había estado en casas como esta antes, por supuesto. Diseñé renovaciones en 2 de ellas, pero en esas ocasiones había venido con mi propia ropa, mi propia postura, y el contratista me había servido café. Esa noche entré encogida. Madre, dijo Brennan con una advertencia en su voz. Ella es Adeline. Adeline, repitió como si estuviera probando una comida desconocida y la encontrara decepcionante. ¡Qué nombre tan anticuado! El de mi abuela, dije. ¡Qué bonito! ¿Ella era? Una pausa lo suficientemente larga. De por aquí. De Queens, dije. Originalmente de Corea. Hizo un pequeño sonido que no era del todo un tarareo. Luego nos llevó al comedor. Éramos 6 en la cena. Brennan y yo, su madre, su hermano mayor Whitfield, y la esposa de Whitfield, Camille. Y su hermana menor Britten, quien a los 28 años se describió durante toda la noche como consultora creativa y curadora de
bienestar, ninguna de las cuales parecía implicar que alguien le pagara. El comedor tenía una araña. Reconocí que era una Holly Hunt personalizada, de unos $40.000. Y una mesa puesta con porcelana tan fina que se podían ver las velas a través de ella. Había 3 tenedores en cada plato. Brennan buscó mi mano debajo de la mesa. Así que, dijo la señora Carile levantando su copa de vino. Brennan nos dice que estás en diseño. Sí, dije. Había ensayado esto. Diseñadora junior, principalmente interiores residenciales. Qué encantador. ¿En una firma que conocería? Probablemente no. Somos pequeños. Ella tomó un sorbo. ¿Y antes de eso, la escuela? Ella tomó un sorbo. ¿Y antes de eso, la escuela? Bueno, eso es algo. Britten se inclinó. Tenía esa sonrisa que tienen algunas mujeres, la que finge ser amigable mientras te corta. ¿Obtuviste becas? Son tan caras. Sí, dije. Esta parte era mayormente cierta. Eso es tan impresionante, dijo. Y la vi guardar la palabra beca como una anfitriona guardando un corcho de vino. Es tan admirable cuando la gente se supera así. Bren, no es admirable. La mandíbula de Brennan se tensó. Adeline es la persona más admirable que conozco. Su madre cortó un trozo diminuto de su endivia. ¿Y tu familia, querida? ¿A qué se dedican? Esto también lo había ensayado. Mi padre tenía un pequeño negocio de construcción. Ahora está jubilado. Mi madre hace algo de contabilidad desde casa. Contratación. Dio la vuelta a la palabra como una moneda. Oficios. Qué útil. Sentí que la mano de Brennan apretaba la mía. Quiero decirte que me senté allí con perfecta compostura. La verdad es que estaba tan enfadada que podía oír mi propio pulso. Estaba enfadada no por mí. Me han tratado con condescendencia toda mi carrera hombres con gemelos que no podrían leer un cálculo de carga ni aunque su vida dependiera de ello. Sino por la versión de mí que estaba fingiendo ser. La chica que había inventado para poner a prueba a su hijo. Esa chica tenía 26 años, trabajaba hasta tarde y ahorraba sus propinas, y no merecía esto. Esa chica era 100 mujeres que conocía. Y la matriarca de esta casa se estaba comiendo su endivia mientras machacaba a esa chica en su servilleta. Me disculpé para ir al baño. El tocador de la primera planta era, estoy siendo objetiva, bellamente hecho. Papel pintado Schumacher, apliques originales. El tipo de jabón que cuesta $40 la pastilla y huele a armario de ropa de una abuela francesa. Puse las manos planas sobre el mostrador de mármol y me miré en el espejo. Mi lápiz labial de farmacia se había desvanecido. Mis ojos estaban demasiado brillantes. Pensé, si voy a hacer esto, tengo que hacerlo de verdad. No puedo ser insultada en nombre de alguien que inventé. Me senté a la mesa como ella. Tengo que salir de la mesa como ella. Cuando volví, el postre había llegado. Era algo de chocolate sin harina, caro y pequeño. La señora Carile había pasado a interrogarme sobre dónde viviríamos Brennan y yo. Supongo, dijo, sonriendo con todos sus dientes, que no esperarías que Brennan se reubicara en Olston. No hemos hablado de eso todavía, dije. Madre, dijo Brennan, solo estoy siendo práctica, querida. El matrimonio es logística. Y por supuesto hay. Ella agitó su tenedor. Expectativas. El nombre Carile conlleva ciertas responsabilidades, juntas de caridad. La fundación. Uno no puede simplemente. Vi bien, dijo Brennan, y su voz tenía un nuevo filo. Un filo que yo no había oído en 3 meses de salir con él. La mesa se quedó en silencio. Ella lo miró. Él la miró. En mi carrera he visto a 2 ingenieros estructurales discrepar sobre un muro de carga y el silencio
En ese comedor tenía la misma cualidad. Algo estaba decidiendo si caerse. Adeline, dijo Brennan sin apartar los ojos de su madre. Va a ser mi esposa. No la esposa de la fundación. No la esposa de la familia. Mía. ¿Y si alguien en esta mesa, alguien le habla de nuevo como le has estado hablando esta noche, me iré con ella? Y podrán tener las próximas vacaciones solos. Whitfield dejó el tenedor. Camille miró su plato. La boca de Britten era una O perfecta. La señora Carile levantó su copa de vino muy lentamente, muy precisamente, y tomó un sorbo. Luego dijo, no seas dramático, Brennan. Solo nos estamos conociendo. No estoy siendo dramático. Estoy siendo claro. Solo nos estamos conociendo. No lo estás. La estás auditando. Ella dejó el vaso. Querido, soy tu madre. Tengo derecho. Tienes derecho a estar en mi boda. Si te comportas, ese es el derecho que tienes. Me senté allí con las manos en el regazo, y sentí algo que no esperaba sentir. Sentí en ese momento certeza, no sobre si era un buen hombre. Ya lo sospechaba desde hacía un tiempo. Sentí certeza sobre lo más pequeño y difícil. Que en algún momento de los últimos 3 meses había empezado a amarlo de verdad. Y no a la versión de él a la que había estado poniendo a prueba. El hombre que le diría la estás auditando a su propia madre frente a una lámpara de araña de $40.000. Nos fuimos, por supuesto. Ni siquiera tomó postre. Besó a su hermana en la cabeza, le dijo a su hermano que lo llamaría. Pasó junto a su madre sin mirarla, y estábamos en el umbral de la casa adosada antes de las 9:30. Estaba temblando un poco, yo también, pero por una razón diferente. En el Uber de vuelta al Southend, a mi apartamento real, no al ficticio. Miró por la ventana. No dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, sin girar la cabeza, dijo, lo siento. No tienes que disculparte por ella. No lo hago. Me disculpo porque la dejé hablarte así durante tanto tiempo. Miré su perfil. Las luces de la calle se movían por su cara. Brennan, dije, sí, hay algo que tengo que decirte. Se giró. Estaba tan cansado. Pude ver de repente que se había estado preparando para esa noche durante semanas. Que me había amado con más fuerza todo este tiempo precisamente porque había sabido lo que haría su madre. Sentí una ola de vergüenza que no había sentido en 3 meses. ¿Qué es? Dijo. No en el coche, dije. En tu casa. Esta noche tengo que contártelo esta noche. Él asintió. No preguntó. Simplemente me tomó la mano. Su apartamento era un piso de 3 dormitorios en Marlborough Street con un ventanal y carpintería original que había sido mal restaurada. Lo noté. Siempre lo noto. Nos sirvió whisky a los dos. Me senté en su sofá y le conté. Le conté sobre mi hermana. Le conté sobre Brise. Le conté sobre mi carrera, mi verdadera carrera. Los edificios que diseñé por los que él había pasado, el salario. El apartamento que poseía en el Southend del que técnicamente estábamos a 8 manzanas en ese momento. Le conté sobre el estudio prestado en Olston, los cuencos de cereal que no eran míos. El queso a la parrilla en la sartén de un extraño. Le dije que lo sentía. Le dije que sabía que podría haber terminado. Le dije que había sido una cobarde y una tonta. Y que lo había tratado como una hipótesis en lugar de una persona. Escuchó todo el tiempo. No interrumpió. Cuando terminé, dejó su whisky y se sentó con los codos en las rodillas y las manos juntas. Como hacen los hombres cuando intentan ser cuidadosos. Quizás durante un minuto entero, no habló. Luego dijo, las magdalenas. ¿Qué? Las magdalenas de esta noche del lugar de la cadena. Odias esas magdalenas. Te he visto no comerte. Una. Casi me reí.
Casi lloré. Estaba comprometiéndome con la broma. Él asintió lentamente, asimilando eso. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lo habrías dejado pasar? Lo pensé. Le debía la respuesta real. Te lo iba a decir el mes que viene. Ya lo había decidido después del compromiso. Yo sabía que tenía que hacerlo. Simplemente. Tenía miedo de mí, de equivocarme contigo. Volvió a quedarse en silencio. Luego, Adeline, tu hermana, Brice, quiero que sepas que entiendo. No voy a fingir que no. Él buscó la palabra, estoy sin aliento, pero entiendo. Debería haber confiado en ti. Deberías haber confiado en mí antes. Sí. Él levantó la vista. Pero también entiendo por qué no lo hiciste. Y entiendo por qué una mujer que vio a su hermana ser destrozada por pedir ayuda no querría descubrir después de la boda que yo soy un Brice. No eres un Brice. Sé que no lo soy. Pero tú no lo sabías. Así que me pusiste a prueba y yo. Exhaló. Pasé. Supongo que pasaste antes de esta noche. Le dije. Pasaste la primera vez que comiste queso a la parrilla en el sofá de un extraño y no preguntaste. ¿Por qué mis toallas no coincidían? Pasaste la noche que me propusiste matrimonio en un bed and breakfast en lugar de en un resort de 5 estrellas porque recordaste que me gustaban las casas antiguas. Pasaste 100 veces. Simplemente. Necesitaba estar segura y luego estaba segura y luego tenía miedo de decirte que había estado segura. Por un tiempo. Se puso de pie. Se acercó al sofá. Se sentó a mi lado, sin tocarme, solo cerca. Háblame del edificio, dijo. El que paso por delante. Así que le conté. Le conté sobre el edificio de oficinas de la esquina en Boylston con el vidrio curvo en el tercer piso. El que su taxi probablemente pasaba lentamente todas las mañanas. Le conté que había luchado por esas curvas durante 6 meses. Que el promotor había querido paneles planos porque eran más baratos. Y que yo había estado en una sala de conferencias a los 28 años y le había dicho a un hombre de 60 años que las curvas no eran negociables, y había ganado. Le conté sobre la escuela en Connecticut. Le conté sobre Aspen, sobre la chimenea que tardó 11 intentos en quedar bien. Sobre la propietaria llorando cuando la vio porque le recordaba una chimenea de su infancia que yo solo había visto en una única fotografía. Él escuchó, y mientras hablaba, vi algo cambiar en su rostro. No era orgullo exactamente. Era recalibración. Me estaba conociendo. Estaba conociendo a la verdadera yo, la que luchaba por las curvas. Y no se inmutó. Cuando me quedé sin palabras, dijo, cásate conmigo de nuevo. ¿Qué? Cásate conmigo de nuevo. Quiero volverte a preguntar ahora que lo sé. Empecé a llorar. No soy de llorar. Debes saber eso de mí. Lloro quizás 2 veces al año, principalmente con películas de las que mi marido se burla. Pero lloré entonces, y él se arrodilló sobre la alfombra. La alfombra, por cierto, era una reproducción persa decente, ligeramente grande para la habitación. Y dijo, Adeline Park, arquitecta principal, propietaria de apartamento en Southend. Mentirosa de queso a la parrilla. ¿Te casarías conmigo? Me reí entre lágrimas. Dije, sí. A la mañana siguiente, hicimos un plan. Iba a contárselo a su familia, a todos juntos. Él sugirió hacerlo en pareja. Le dije que no. Quería contárselo a su madre sola. Él no discutió. Solo me miró y dijo, intentará que todo sea sobre ella. Lo sé. Intentará decir, lo sabía. Lo sé. ¿Tú puedes con esto? Fui a la casa adosada de Beacon Hill 3 días después, un martes por la tarde. Porque tenía la corazonada de que estaría en casa y no me esperaría.
La ama de llaves me dejó entrar. La señora Carile estaba en la sala de la mañana, que es algo que tienen los ricos. Bebiendo té y leyendo algo en su tableta. Levantó la vista cuando entré y los pequeños músculos alrededor de su boca se tensaron. Adeline, no te esperaba. Lo sé. Lamento venir sin avisar. Brennan no está aquí. Estoy aquí para verte, señaló con gran renuencia a una silla. Me senté. Ella no ofreció té. Quiero contarte algo sobre mí, dije. Y me gustaría contártelo sin interrupción, si está bien. Ella levantó una ceja. ¿Continúa? Así que le conté. Le hablé de mi carrera, de mi empresa. De mis ingresos reales y de mi apartamento real y de los edificios que había diseñado. Le hablé brevemente y sin melodrama de mi hermana y de Brise. Le conté por qué había ido a su mesa a cenar con un suéter de segunda mano y le había permitido machacarme en su servilleta. Le dije que me iba a casar con su hijo y que quería que tuviéramos una relación real. Pero que la empezaríamos sobre la base de quién era yo realmente y no de quién había actuado para su beneficio. Ella escuchó. Para su crédito, lo hizo. No habló. Cuando terminé, dejó su té con mucha precisión en el platillo. Hubo una larga pausa. Luego dijo, ¿así que le mentiste a mi hijo? Sí. Durante 3 meses. Sí. Y ahora estás sentada en mi sala de la mañana esperando que me impresione porque ganas mucho. Dinero. No, dije. Estoy sentada en tu sala de la mañana porque quería que lo escucharas de mí antes de que lo escucharas de otra manera. No estoy pidiendo ser impresionante para ti. Me di por vencida en eso en el momento en que preguntaste si mi abuela era de por aquí. La vi encogerse. Fue un pequeño encogimiento. Lo cubrió rápidamente. Brennan debe estar devastado. Brennan me propuso matrimonio de nuevo la noche que se lo conté. Otro encogimiento. Me incliné hacia adelante. Quiero contarte algo sobre cómo me senté allí porque importaba. Me senté como me siento en la sala de conferencias cuando lucho por las curvas. Me senté con las manos relajadas y la espalda recta y la voz baja. Había pasado 3 meses haciéndome pequeña en esa casa. Había terminado. Señora Carile. Me voy a casar con su hijo. Lo amo mucho. Me gustaría eventualmente llamarla de otra manera que no sea señora Carile. Pero no me voy a disculpar por el hecho de que lo puse a prueba porque las mujeres de mi familia han aprendido por las malas lo que sucede cuando te saltas ese paso. Y no voy a fingir que usted no me mostró en una noche exactamente el tipo de suegra que tendría si hubiera sido la chica que fingía ser. No se lo reprocho. Exactamente. Pero tampoco lo voy a olvidar. Ella no respondió de inmediato. Recogió su té. Lo dejó sin beber. Mi esposo, dijo finalmente, vino de la nada. Esperé. Su madre limpiaba casas en Newton. Él trabajó en la construcción en los veranos para pagársela universidad. Para cuando lo conocí. Nadie lo habría sabido. Nunca habló de ello. Cuando mi madre preguntó a qué se dedicaba su familia, él dijo que estaban en bienes raíces. Y todos nos reímos porque su madre había limpiado una oficina de bienes raíces. Verás, esa era la broma. Y mi madre, se detuvo. Mi madre, Adeline, le habría hecho exactamente lo que yo te hice a ti. No dije nada. Tenía miedo de que si hablaba, ella se detendría. He sido, dijo con gran dificultad. Mi madre, veo eso. Yo no. Se detuvo de nuevo. No me di cuenta hasta ahora cuánto he sido mi madre. Dejé que el silencio se mantuviera. Me gustaría empezar de nuevo, dijo. Te dejaría, dije. Pero me gustaría que fuera un comienzo real, no uno cortés. Sí, dijo. Sí, uno real.
Ella no me abrazó. No lloró. No es ese tipo de mujer, y yo habría desconfiado de ella si lo hubiera sido. Lo que hizo fue llamar a su ama de llaves y pedir una tetera fresca y una segunda taza. Y ella misma me la sirvió. No somos amigas ahora. Quiero dejar claro eso. Somos algo más extraño y creo que más duradero que amigas. Somos dos mujeres que se conocieron al otro lado de una lámpara de araña y se vieron claramente. Finalmente, después de mucho trabajo innecesario, ella vino a nuestra boda. Hizo un brindis que sorprendió a todos, incluida a ella. Dijo, casi me pierdo esta. Casi cometó el error que cometió mi madre. ¿Adeline? Gracias por no dejarme. Britten lloró. Whitfield miró sus zapatos. Camille me apretó la mano. Mi hermana fue mi dama de honor. Se rió ese día, como solía reír antes de Brise. La vi bailar con su padre y pensé, esto es lo que estaba protegiendo. Brennan y yo compramos una casa juntos en Brooklyn. Yo diseñé la renovación. Luché por las curvas. Él me trajo café mientras trabajaba. Ahora le digo a la gente, cuando me preguntan cómo nos conocimos, que le mentí durante 3 meses y él me perdonó. Se ríen porque creen que estoy bromeando. Los dejo reír. La verdad es que lo volvería a hacer y también nunca lo volvería a hacer. Y ambas cosas son ciertas a la vez, como lo son la mayoría de las cosas verdaderas. Si te han lastimado. Si has visto a alguien a quien amas ser destrozado por alguien que solo los quería cuando eran pequeños, no te diré que no tengas cuidado. Te diré que tengas cuidado y que pruebes y que filtres y que hagas lo que necesites hacer para sentirte segura. Pero también te diré esto, la persona correcta pasa la prueba antes de que termines de dársela. La persona correcta come el sándwich de queso a la parrilla. La persona correcta, cuando su madre pregunta si tu abuela era de por aquí, deja el tenedor y dice, «Para». Y cuando finalmente le dices la verdad. Cuando finalmente entras en su sala de estar y te sientas en su sofá de segunda mano y dices, «He sido otra persona durante 3 meses, por favor no te vayas». La persona correcta no se va. La persona correcta se arrodilla por segunda vez sobre una alfombra. Persa ligeramente grande y pregunta de nuevo. El tuyo también lo hará. Pienso en esa primera cena más a menudo de lo que me gustaría admitir. No por la crueldad que había en ella, aunque hubo mucha, sino por lo cerca que estuve de salir de mi propia vida esa noche. Si Brennan no hubiera dejado el tenedor, si no hubiera dicho la palabra para. Si me hubiera casado en esa familia sin haber probado nunca el suelo bajo mis pies. Habría pasado el resto de mi vida encogiéndome. Como mi hermana Marisol pasó 2 años encogiéndose después de que Brise terminara con ella. He aprendido que algunas cosas en la vida funcionan como una piedra que cae al agua. Lo que haces, regresa. La crueldad que Vivien Carile me mostró en la mesa de su comedor fue la crueldad que su propia madre le había mostrado a su esposo décadas antes. Y se quedó en ella como un veneno esperando que alguien más pequeño se derramara en él. No eligió ser cruel esa noche. Exactamente. Recurrió a ello por defecto. Y la única razón por la que ese ciclo se rompió. La única razón por la que se sentó frente a mí 3 días después y dijo, «He sido mi madre». Fue porque alguien finalmente se paró frente a ella y se negó a ser vertido. Quiero decirte algo que creo ahora después de todo esto. La bondad en una persona y la fuerza en una persona no son lo mismo. Pero se necesitan mutuamente para sobrevivir. Brennan era un buen hombre antes de esa cena. Había sido bueno durante 35 años, pero la bondad sin carácter es solo permiso. Y su bondad le había estado dando permiso a su madre durante mucho tiempo. La noche que dijo para, su bondad finalmente desarrolló una columna vertebral. Y ese fue el momento en que supe que podía casarme con él, no antes. Lo había amado antes, pero el amor, he aprendido por las malas, no es suficiente. Necesitas un compañero cuya amabilidad tenga dientes. Lo mismo ocurre con la inteligencia.
Fui lo suficientemente inteligente como para ponerlo a prueba. No fui lo suficientemente valiente durante mucho tiempo como para decirle la verdad. La inteligencia sin coraje es solo un escondite con un mejor papel tapiz. Me estaba escondiendo. Habría seguido escondiéndome si su madre no me hubiera empujado lo suficiente como para que tuviera que elegir entre permanecer pequeña para siempre o levantarme. Le agradezco ese empujón de una manera extraña. El dolor que te despierta es un maestro. Incluso cuando el maestro tiene malas intenciones, si tomas algo de lo que te he contado esta noche. Toma esto, ten cuidado. Sí, pon a prueba a las personas que dejas que se acerquen a ti. Observa cómo tratan la versión de ti que no tiene nada que ofrecer. Pero no confundas la prueba con la relación. En algún momento, tienes que dejar el disfraz y entrar en la habitación siendo tú misma. Y tienes que confiar en que la persona correcta seguirá sentada allí. Y si no lo está, entonces te has ahorrado un dolor de corazón peor más tarde. De cualquier manera, ganas. Eso, más que nada, es lo que mi hermana me enseñó sin querer. Lo único peor que ser vista y rechazada es ser amada mientras se es invisible.